Bienvenidos a este espacio de ARI Corporativo, un espacio de reflexión, un espacio para tener y conectar con otras vidas. El día de hoy tenemos el gusto de tener a nuestra amiga Fátima Montoya. Bienvenida a este espacio, gracias por darnos este placer de tenerte aquí y de escucharte. Fátima es abogada, es además activista. Yo pensaría que en este lado yo te vinculo siempre como el lado de activista, que es como el lado más fuerte, pero eso sin dejar de lado tu lado profesional, ¿no? Entonces, bienvenida Fátima. Me gustaría que le platiques también a nuestro auditorio, primeramente así en una palabra, pues si podemos empezar por el final, ¿cómo te defines tú? ¿Quién es Fátima? Como una soñadora, creo que esa es la palabra que me define. Como bien lo dijiste, pues soy abogada, activista, una apasionada de las causas sociales y bueno, yo creo que eso nace de que todos somos quienes somos por la historia de vida que tenemos, entonces, pues sí, eso ya implica un poquito de mi historia de vida. Fátima, cuando hablamos de activismo, regularmente se piensa que el activismo viene como hasta una etapa en la que las personas se dan cuenta que pueden empezar a hacer cambios por sí solos y liderar a más personas que vienen detrás. Entonces me gustaría ir hacia tu origen de los estudios. Uh-huh. ¿Cómo viviste? Por ahí leíamos también sobre ti esta parte de tener reconocimientos también importantes en la licenciatura. Desde ahí te marca algo, ¿cómo vives tú? Porque además este auditorio que también está pensando en gente joven, nos gustaría escuchar a esa Fátima aún más joven, ¿cómo viviste y si desde esos momentos tú ya conectabas con el activismo, ¿no? Desde que eras estudiante. Sí, yo creo que toda mi vida he conectado con esa parte. Considero que en mi historia personal pues siempre ha existido como esta red de apoyo. Creo que al final también es bien importante para toda la audiencia que nos ve saber que todas las personas, en el caso mío que tengo una discapacidad, pues es como muy evidente que requiero una red de apoyo, pero todas las personas necesitamos una red. Y en mi caso, esta red pues fue muy buena, fue mi familia, en donde siempre era como el tema de, pues, hablar de las injusticias de la política, de un montón de cosas que pasan a nivel social. Y siempre existió eso. Yo creo que desde niña, honestamente, no esperaba estudiar Derecho. Derecho fue algo que casualmente pasó justo por descubrir estos conceptos que nos rodean a la comunidad de personas con discapacidad, como el de la capacidad jurídica. Okay. Yo tengo un hermano con síndrome de Down, entonces yo tenía más o menos como unos 15, 16 añitos cuando escucho este concepto y me vuela la cabeza pensar que mi hermano legalmente era tan vulnerable o iba a llegar a ser tan vulnerable. Entonces, a partir de ahí, cuando yo lo escucho con la ponente que da este tema, empiezo como a buscar más información y empiezo a ver las grandes lagunas y necesidades que había en el tema jurídico. En aquellos años, pues yo estaba en prepa y yo hice la prepa en línea, entonces a fin de compensar unas cosas con otras, me meto a un taller de oratoria y la maestra nos empieza a invitar a un montón de lugares a dar conferencias. Y yo ahí empecé a darme cuenta que mi historia podía motivar a otros o poner sobre la mesa una realidad que otras personas no vivían. Y ahí es en donde yo dije, bueno, pues desde lo chiquito se hace este cambio, ¿no? Desde las personas que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, cuando dices que no quieres estudiar Derecho, ¿qué quieres estudiar? Educación. ¿Educación? Siempre he sido una apasionada por la docencia, me encantan los niños, entonces yo consideraba desde mi experiencia que el cambio de la sociedad estaba en las infancias, ¿no? Entonces yo quería estudiar educación. Crecí y empecé a ver que era un show ser maestra en este sistema. Sí. Y conozco estos conceptos, conozco la oratoria. En aquellos años también estaba muy en boga todo el tema de los juicios orales en materia penal y me di cuenta que a lo mejor probablemente mi cuerpo no me permitía hacer algunas cosas, o sea, ser diseñadora, hacer trazos, de arquitecta, pues no, pero la voz, tener una voz es muy importante. Claro, porque en alguna ocasión tú me platicabas en espacios, porque además lideras también una comisión en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados en Jalisco.
que nos dio mucho gusto escucharte ahora en la consulta sobre temas de derechos para las personas con discapacidad en la Corte, Claro. del cual te reitero mi admiración. Gracias. Definitivamente llegar a esos puestos es lo que nos dices, oye, la voz que tienes, cómo puede llegar a esos lugares. Y justamente cuando hablas de la voz, recuerdo en un espacio que nos platicabas también en ciertos segmentos de discapacidad, cómo el tener una voz se da por sentado, pero también hay discapacidad por tema de voz, por tema de movimiento. En toda esta comunidad y lo que haces, y recordando un poco tu pasado como estudiante, ¿existen injusticias cuando en la educación también para personas con discapacidad? Sí, totalmente. Bueno, yo recuerdo que mi educación básica, hasta la prepa, por así decirlo, yo estudié en escuelas públicas, entonces pues sí es una diferencia muy marcada tener un aula con 50 criaturas o quizá un espacio con una educación un poco o de mucha mejor calidad y más pocos alumnos que pueden darte también los docentes pues una atención mucho más personalizada. Por no hablar de presupuesto, ¿no? Obviamente las instalaciones cambian de manera descomunal entre una escuela pública y una escuela privada. Yo accedo afortunadamente a este tipo de escuelas por medio de becas. Okay. La frase de mi mamá siempre es, el no ya lo tienes, ve por el sí. Bien, entonces claro, siempre era como estar buscando abrir estas puertas, pero aún así en estos espacios que se supone que deben de ser más abiertos, más incluyentes, sí, pues encuentras que es un tema individual, a veces ni siquiera es como la propia institución educativa, sino la persona que trae muchas cargas de sesgos, de desinformación, de no saber actuar, entonces sí, pues sí. Por ejemplo, cada vez que tú tocas por ejemplo, una institución educativa, me parece, y ahí sí tú acláranos un poco, abres puertas que no solamente se abren para ti, sino se abren para mucha gente que viene detrás. Tú sí, tienes algunas historias que digas, Tomás, yo recuerdo que la vez que logré que pasara esto, no solamente me beneficié yo, sino se benefició un amigo, una amiga. Cuéntanos si eso sucede. Sí, súper sucede. La verdad es que yo creo que la carga que tenemos las personas que hacemos activismo en cualquier área, pero al menos en materia de discapacidades, puedes abrir una puerta, pero también puedes cerrarla. Tienes que tener mucho cuidado con cómo llegas y mucho cuidado con cómo te vas, ¿no? También de los lugares. Entonces, pues yo recuerdo justamente en estos espacios educativos, cuando yo ya era egresada, por ejemplo, de mi universidad, yo soy egresada de la UNIVA, llega una abogada y me dice, oye, es que mi hija también quiere estudiar, pero yo quiero conocer cuál es tu experiencia, para saber en qué universidad me conviene meterla, ¿no? Y pues claro, cada quien habla desde su propia experiencia, yo le hablé de la mía, obviamente le hice saber lo bueno, que fue muchísimo, unas cuantas cosas que pues a veces entiendo que se salen de las manos de todos, pero que al menos ahí queda sembradita la semilla, ¿no? Para poder hacer un cambio mayor. Y puedes separar el lado, digamos, cuando se vuelve alguien activista, tú que eres líder de Tapatías Discas, sí, se puede separar ese hemisferio de decir, hoy soy, no sé, hoy soy trabajadora, hoy soy estudiante y hasta mañana, el viernes, soy activista, o eso se lleva ya en la sangre y entonces cada vez que pasa algo levantas la voz y eso incomoda. ¿Cómo vives esa parte? ¿Puedes dividirlo o no hay manera que un activista separe eso? No hay manera, Tommy, no hay manera definitivamente. Creo que el activismo vuelve a lo mismo, ¿no? Está en lo cotidiano. Obviamente yo agradezco muchísimo cuando me toca dar representación o voz en algún espacio tan grande como la Suprema Corte, pero esos espacios no son los cotidianos. Los espacios cotidianos son lo que te pasa cuando llegas a un restaurante y no hay accesibilidad, cuando sales y no hay un baño al que puedas ir. Entonces, ir nombrando esas injusticias, ¿por qué no decirlo también? Esas violencias, pues sí es complejo, porque también el activismo a veces está muy romantizado de, ay, es que solo es ir a marchar y solo es hablar aquí. No, o sea, realmente es estarte enojando constantemente con un sistema pues que no está hecho para todos, ¿no? Un sistema muy cuadrado. Y ahí es donde está el reto que
pues no se puede separar, uno es lo que es los 365 días del año. O sea, tú podrías ligar así como de la mañana, no sé, el día de hoy, ¿no? Desde que amaneciste hasta tenerte hoy aquí en este espacio, ¿qué cantidad de activismo pasó por tu sangre? O sea, de decir, oye, pues salí a la calle, salí al súper, salí. ¿Tienes así como una métrica de decir cuántas injusticias se cometen al día en contra de las personas con una discapacidad que tú puedas visualizar? Obviamente no las voy registrando, no me ajustaría todo el día para hacerlo, pero a veces, si te soy honesta, sí es como, qué ganas de ya no ver, ¿no? O sea, qué ganas de ya no estar pensando en esto porque es muy doloroso. Claro, reconozco el privilegio que implica que yo pueda hacer ciertas cosas, ocupar ciertos espacios, pero también es ponerme a pensar en todos los que todavía no pueden, ¿no? Todos los que todavía no están, lo difícil que es en la mayoría de los sitios, ¿no? Ser la única persona en silla de ruedas o la única mujer en silla de ruedas que tiene una licenciatura. Veíamos, por ejemplo, con las chicas de Abogadas MX, por ahí hicieron un estudio y era como el 0.04% de mujeres con discapacidad que estudiaron Derecho. Y para mí era como de, ¿cuántos miles de estudiantes de Derecho egresan al año? Y nosotros somos el 0.04%, o sea, una nada. Es como casi lo más cercano a sacarse la lotería. Totalmente, ¿no? Es como ganarse el premio mayor, pero el punto es qué vas a hacer con ese premio, ¿no? O sea, evidentemente hay mucho esfuerzo detrás y es como mantener ese equilibrio en todo lo que ya pasaste, pero también todo lo que te queda por pasar, ¿no? Claro, porque en la vida, digo, ¿y cómo lo relacionas tú pasas de estudiante, ¿no? De estos retos, de estas luchas y bueno, y aquí también me gustaría hacer un paréntesis, si el activismo juvenil es el mismo que el activismo o activismo adolescente es el mismo activismo adulto, o también se cansan los cuerpos y dices, no, también te relajas, ¿tiene que ver o es diferente ese activismo? Algo que me ha costado muchísimo trabajo, Tommy, es encontrar el balance, ¿no? Porque aparte, justo habíamos platicado ya anteriormente de esto, se piensa que los activistas solo hacen eso, o sea, que solo es el activismo, y pues no, también hay que trabajar, también hay que atender los procesos, también hay que atender a la familia, a las amigas, entonces, pues sí toca, ¿no? Hasta replantearte el agendar un descanso, o sea, hoy no necesito hacer nada, mi mente necesita liberarse de todo esto, porque es algo que no para, o sea, y si no es un tema, es otro, y los derechos no, ojalá, ¿no? Solamente fuera como, ya obtuvimos este derecho, ya podemos estar en paz. Pero no, tienes que luchar por conservarlos y esa lucha es eterna. Entonces, pues sí, sí es ser activista, pero también es balancear con todo lo demás. Y claro que cambia, ¿no? La Fátima de 16 que daba pláticas, pues no es lo mismo a la Fátima de ahora que también tiene que atender un trabajo, que también tiene que buscar una subsistencia, o sea, va cambiando y lo vas viviendo también de diferente manera, porque para mí era muy sencillo como joven, bueno, todavía estoy joven, pero cuando era más joven, conectar con los chavos, o sea, para mí era como, pues somos de la edad, ¿no? Ahora que ya soy un poco más grande, de repente caigo en esto de, es que son muy apáticos, es que cómo conecto, es que cómo lo hago, pero tienes que buscar la forma, al menos. Bueno, repito otra vez lo mismo, sembrar esa semillita, ¿no? O sea, independientemente de la edad, sembrar algo, o sea, dejar algo en ellos que los haga empezar a ver la vida con estos ojitos de perspectiva de discapacidad. Cada vez que tocas una vida, ¿qué sientes? O sea, sales de una plática y alguien se acerca a ti, un familiar, alguien aliado. ¿Qué sientes tú cuando logras mover esas fibras? Así como cuando vas al cine y te hacen llorar, ¿sientes lo mismo? O sea, cuando alguien se acerca y dice, Fátima, esto es lo que quería escuchar hoy. Yo creo que es algo que no termino de digerir todavía, porque vuelvo, ¿no? Para mí mi vida es lo cotidiano, es lo que me tocó, es lo que yo sé hacer, y pensar que eso puede impactar otras historias
es muy bonito. Me ha pasado varias ocasiones en las que doy una plática, si bien o a la salida o a veces meses después por redes sociales, oye, ¿sabes qué? Un día nos platicaste esto, hoy me está pasando esto y lo veo ya desde ahí, ¿no? Desde esa realidad y te agradezco y para mí es como, wow, o sea, es como impactante que realmente no conocemos o no dimensionamos el impacto que nuestras historias tienen en otras vidas. No, eso es hermoso cuando, o sea, escucharte se me pone la piel chinita de tocar vidas. Es como crear una película constantemente que motiva a alguien más a hacer las cosas, pero también tiene sus retos. Me gustaría, alguna vez nos platicaba sobre el tema de marchar, por ejemplo, en el 8M, las dificultades, o sea, porque pensamos que es decir, sí, soy activista y voy y salgo, pero cómo también tiene sus retos, ¿no? Claro. Me gustaría que nos platicaras un poco aquel reto en el que te asumes en este anterior 8M de perder al colectivo y de encontrarte. Sí. ¿Qué retos también tienes como activista? La responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de que la gente asume que tú sabes cuando a veces no sabes, simplemente estás improvisando. Para nosotros, pues fue desde abrir el espacio, digo, la red pues está conformada por muchas colectivas de activistas del Estado que hacen un trabajo increíble y que justo creo que la audiencia sí debe saber que la marcha no se organiza sola. Hay muchas manos atrás que se preocupan por la seguridad, que se preocupan por el piso político, por el mensaje que se quiere transmitir, por tratar de no solo hacer que la gente vaya y marche, sino que también le quede un mensaje, ¿no? O sea, todo está con chicas que se dedican a la comunicación y que nadie nos paga ni nos patrocina, o sea, de verdad, personas que aman hacer ese cambio. Y fue meternos ahí, ¿no? A ver qué pasa. Y ha sido muy bonito poder ver que pues no había sido un tema que se había tocado dentro de esta red, el tema de mujeres con discapacidad, la importancia que tiene. Empezamos en 2024, fue la primera vez que marchamos juntas, ya como colectivo de mujeres con discapacidad, entender la diversidad. Nuestro colectivo es muy diverso, nuestro colectivo se cansa más rápido que una persona convencional. A veces tenemos problemas de comunicación porque no es lo mismo gritarles que se están adelantando o que se están atrasando en la marcha. O sea, claro, es como pensar en una logística que de verdad ni nosotras teníamos idea de lo compleja que era, pero vale la pena. Pues nos quedamos en esta parte del activismo y los retos que es marchar, integrar nuevos colectivos, ver nuevas realidades. Claro. Y tú nos demuestras en las últimas pláticas en Navarra que hay una diversidad inmensa, ¿no? Los retos que implica salir a la calle y entender cómo puedes mover. Por ejemplo, me gustaría escuchar cómo se siente esa vibra en un 8M, con el colectivo, con más mujeres, ¿qué se siente? ¿Qué mueve en ti? En lo individual, para mí es el poder de la comunidad, ¿no? Okay. El saberme acompañada, el dejarme de sentir sola, porque muchas veces las personas con discapacidad vivimos esta parte de pues sentirnos como solas en este proceso y no es así. O sea, hay miles de personas que te acompañan, hay una comunidad que te sostiene y las redes, sí, en lo cotidiano, pero también en lo social, no solamente Fátima está luchando por esto, sino hay muchas otras más mujeres que también lo están haciendo desde los sitios en los que les toca estar habitando esos espacios. Viene esta parte ya exploramos esa parte de vida de estudiante, de activista. Claro. Después viene el lado del trabajo, ¿no? No por ser activista, y tú lo dijiste bien, se tiene garantizado el empleo. No. Parecía ser una de las luchas más importantes que se tienen en ese campo. ¿Tú cómo has vivido, y volvemos a esto, el sector laboral y qué luchas has tenido personales para todo lo que has transitado, ¿no? Claro. Yo creo que mucho de la posibilidad de
tener esta incidencia nace de esta independencia económica. Creo que como mujeres siempre hablamos de lo importante que es tener la independencia económica, pero como mujeres con discapacidad se duplica esa cifra, ¿no? O sea, claro, es sumamente relevante. Yo he tenido la fortuna desde que, bueno, cuando estaba en la universidad trabajaba, era un trabajo de medio tiempo que nada tenía que ver con derecho, pero bueno, tenía ese empleo, ese ingreso, salgo de la universidad, entro al servicio público, que era algo que nunca había pensado que quería hacer, porque desde mi vivencia se sentía, ¿no?, como esta parte de la burocracia, la típica imagen del servidor público que no hace nada, y yo no quería convertirme en eso. Y creo que no me convertí, aunque era servidora pública, claro, pero busqué, ¿no? O sea, ocupar ese espacio que también es súper importante y hacerlo a mi manera, con los valores que yo tenía, con la ideología que yo tenía, con el servicio que tal vez en algún momento no recibí, pero me gustaría que me hubieran dado desde ahí, ¿no? Y eso hice por 7 años y medio, básicamente. Vaya. Y justo hace un mes, pues ya estoy probando las mieles del emprendimiento, bien, que se siente muy abrumador, pero pues es parte del proceso, ¿no? Buscar, seguir generando un recurso para poder continuar con esta lucha, porque pues ojalá, ¿no?, todas estas activistas que son magníficas en su trabajo y que tengo el privilegio de compartir con ellas, pues tuvieran esta parte resuelta, pero la verdad es que no, son estas actividades como de cuidado, yo lo considero también una actividad de cuidado, el luchar por otros, pero pues no te van a pagar, o sea, claro, no vas a comer de ahí y pues también hay que sobrevivir, ¿no? Entonces dos preguntas. Primero, cuando hablamos del sector laboral, ¿tú sentiste que cuando entras al sector público también existió esa Fátima que transformó espacios? Esto es que tú hayas llegado y has dicho, oye, es que nadie se dio cuenta que estas escaleras no son una rampa. Eso, si notaste que tú transformaste espacios, si los espacios se adaptaron para más gente también, y si piensas jubilarte algún día de activista. No creo, lo he trabajado en terapia al jubilarme de activista y nunca va a pasar, o sea, es algo con lo que ya estoy tan familiarizada que a lo mejor pueda que otros colectivos me hagan ojitos de generar incidencia ahí, pero no, o sea, dejar de luchar por algo, creo que no es algo que esté planeado en mi vida y creo que es algo que todas las personas deberían de tener. Yo encantada de que todos compartieran la lucha de la discapacidad, pero hay tantas cosas por hacer que ojalá más personas pudieran descubrir esa pasión y incidir, ¿no? Aunque sea un poquito, aunque sea un granito de arena, pero todo ayuda y definitivamente, pues sí, una persona con discapacidad, en este caso yo en el tema del servicio público, sí generas cambios. A veces, ojalá, no me gustaría que fueran más cambios físicos, pero de repente eso involucra presupuestos y no es tan sencillo, pero al menos de mentalidad. Yo sí tengo como muy definido cuando entro al servicio público, pues imagínate, sabemos que el derecho pues sí es un tema todavía en donde los hombres tienen por ahí un poquito más de representación, al menos en el tema del litigio y toda esta parte. Llego yo, tenía 20 años, imagínate una criatura con discapacidad, mujer, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, donde eran puros señores, lobos de mar en el derecho. Entonces, romper ese esquema, pues sí, fue un trabajo que costó, pero creo que se logró, ¿no? O sea, me da mucho gusto ahora ya cuando yo transicionaba a esta parte de ya estar como litigante independiente, que era como, pero licenciada, es que usted todavía tiene mucho que hacer aquí. Y yo, pues sí, pero la vida cambia, los ciclos se mueven y pues ya me toca ocupar otro espacio, pero sí fue muy significativo el cómo llegaban con una actitud al no conocerme y al ver que sí podemos, porque yo hablo como comunidad, sí podemos trabajar, sí podemos ser eficientes, cambia completamente el paradigma que existe en cuanto a las personas con discapacidad. No, me parece extraordinario, Fátima, cada cosa que nos compartes, que me compartes a mí, el tema de entender el mundo
con ese cristal, con eso, ahora que está también esto de moda de ver con cristales diferentes la vida y entenderte. ¿Cómo se vive el amor, este amor que compartimos universal? Por ejemplo, esta parte también que colectivos LGTBQ+, se pronuncia que el amor es uno. ¿Cómo se vive también el amor en las personas con discapacidad? En alguna ocasión me acuerdo que platicaba sobre también los temas de la sexualidad en personas con discapacidad, que son otros retos también adicionales sobre familias. Escuchaba familias que generan pues prácticamente la parte de que pensar que tener una discapacidad te limita y te excluye de ese sector. ¿Cómo vives y cómo escuchas también en esta parte al mismo colectivo con las mujeres en tapatías discas? ¿Es un sector vedado? ¿Se vive igual? ¿Cómo funciona? Es bien curioso porque creo que entre más interseccionalidades atraviesan a una persona, más complejo es abordarlas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la diversidad sexual, definitivamente, ¿no? Hay muchas personas con discapacidad que tienen una preferencia sexual distinta y que en lugar de ser más sencillo poder entender, se vuelve estereotipo sobre estereotipo, que tienes que ir como cebollita, capita por capita, descifrando y empapándote. Y cuando ocupas estos espacios en donde tienes una voz, la gente de repente asume que tú lo sabes todo. Y no, como activista yo creo que lo que tienes que hacer es una capacitación constante, el dedicarnos y ocuparnos en construir espacios seguros, porque estas realidades muchas veces tristemente son invisibilizadas porque no hay espacios seguros en donde las personas puedan hablar de todo lo que les atraviesa sin sentirse juzgadas, claro, teniendo un acompañamiento adecuado, y que yo lo veo desde la perspectiva del derecho, porque tampoco, así como no puedo dejar de ser activista, no puedo dejar de ser abogada, entonces, sí, pero hay compañeras, ¿no?, que son psicólogas y que pues es como tratar de dar ese acompañamiento integral, donde a lo mejor ellas con esa visión más de psicología, yo con una visión más de derecho, pues podamos realmente construir espacios seguros donde se nombren esas violencias y esas realidades, porque lo que no se nombra no existe. Claro, y es un mundo que está sucediendo, ¿no? O sea, y pareciera que es tabú sobre estereotipos, sobre otro tabú, sobre cosas de las que no se hablan, sobre invisibilizar, y llega un momento en el que está tan enredado todo que no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Claro, y es que, por ejemplo, esa es la complejidad de valorar, por ejemplo, en cuestiones jurídicas con una perspectiva de derechos humanos, que es hacer un trajecito a la medida de la persona, porque esa persona en lo individual va a tener 1000 cosas que le atraviesan y que tienes que valorarlo desde cada una de ellas para que no se te vaya ninguna, porque no es lo mismo hablar de una mujer con discapacidad blanca en Europa a hablar de una mujer de la diversidad sexual que aparte también tiene una discapacidad que vive en un pueblo originario, por ejemplo, claro, ¿no? O sea, claro, todo ahí se vuelve más complicado, y también pues entiendo la parte de los juzgadores y de los litigantes, que es como, ¿y qué criterio aplico? Y entonces, ¿qué hago? Y o sea, a veces por ese miedo de no saber cómo abordarlo, prefieren, dirían por ahí, patear el bote y no entrarle al estudio, pero sería todo lo contrario. Si realmente esos casos, que son pocos todavía, que llegan a instancias donde pueden ser valorados, pues que los estudien a fondo, ¿no? Para crear un precedente y dejar ahí como que el antecedente de lo que está pasando con estas intersecciones que a veces nosotros, desde nuestros privilegios, ni siquiera nos imaginamos que existen. Sí, porque de hecho hasta en la consulta de la que fuiste parte de la Suprema Corte de Justicia, yo analizaba quiénes estaban detrás de ti y también después de ti. Sí. Y entonces teníamos desde comunidades originarias con una discapacidad, desde
personas que habían adquirido una discapacidad en su vida, esto es, que no habían nacido con una discapacidad, entonces ya venían de privilegio a no tenerlo. Entonces eran realidades tan diversas que era muy complicado entender por dónde podrías conectarlas, ¿no? Claro, sí, la verdad es que yo entiendo que en este caso de este proyecto en particular, pues la ministro que lo propuso, pues podría haber pensado que era bueno sin un proceso de escucha. Entonces cuando nosotros en la vida en general empezamos a suponer que algo es lo mejor para otra persona sin consultarlo, se vuelve un problemón porque caemos en estos mismos sesgos y se repite la misma violación de derechos y los mismos agravios de siempre. Entonces por eso es muy importante escuchar. Claro, estar despiertos a no asumir. Alguna vez tú me platicabas sobre cómo, por ejemplo, las personas observan, ¿no? Los niños observan, pero cómo también tienes en ocasiones un cristal diferente para sentir cuando una mirada es genuina y de interés por ti, por quién está detrás de Fátima, y cuando hay miradas que son simplemente morbo, y en qué momento tú logras distinguirlas y empatar, y cuando también no se siente tan bien. Yo creo que es un proceso de prueba y error y también como yo creo que uso mucho la palabra voz, pero reconocer también nuestra voz interna, que es como un excelente filtro para estas situaciones, y también darle el crédito a esa voz, porque a veces es como de, no, es que no está pasando esto, o sea, no, tal vez estoy muy exagerada en decir discriminación, pero sí se siente, pero entonces si es o no es, o es mi trauma, o es la realidad, ¿sabes? O sea, empiezas como con este juego de palabras. Y no, yo creo que mucho el instinto, que es algo que no tenemos tan desarrollado últimamente, pero el instinto te marca la pauta de muchas de esas cosas. Y si no se siente bien, es porque seguramente no está bien. Así como lo dices, ¿platicas muy regularmente contigo mismo? O sea, ¿te encuentras a solas y reflexionas mucho, o eres más de escuchar a los demás, o también te escuchas a ti cuando estás a solas? Fíjate que a mí me ha funcionado, yo creo que obviamente también con los años uno aprende ciertas cuestiones. El escribir para mí es un ejercicio muy bueno, muy necesario. Yo creo que si hay una semana en la que no escriba algo, para mí es como una necesidad de sacar lo que traigo adentro y leerme después, ¿no? O sea, me gusta mucho poder recurrir a mis cuadernos porque yo escribo a mano, entonces leerme lo que estaba pasando con la Fátima de hace un año o de hace 2 años, para mí es un ejercicio muy bueno, pero en la parte profesional yo creo que a lo mejor la vida no me da para estar escuchándome tanto, pero yo creo que por eso me gustaba tanto mi trabajo, porque cuando uno escucha a los demás, tienes también que estarte escuchando qué está pasando contigo, y de repente era como de, ay, me dolió esto que pasó con esta persona, ¿por qué me está doliendo, no? O sea, yo lo viví justo ahorita que terminó mi relación de trabajo con el gobierno, era como de, me dolía tanto escuchar a los trabajadores que perdían su empleo, claro. Porque era de, pues es que a mí me está pasando lo mismo, ¿sabes? También estoy perdiéndolo. Sí, entonces, dices, ahora siento ¿qué sientes tú, no? Es como, hermano, hermana, te siento, ahora sí. Totalmente. Es lo que está sucediendo, sí. ¿Y qué opinas? ¿Después de la tormenta viene la calma? Sí, aunque a veces las tormentas se sienten un poquito largas, pero creo que sí soy una creyente de que todo pasa por algo. No te va a llegar el porqué en el momento, y también creo que es muy humano y muy de abogados ser muy aferrados y muy tercos y aferrarnos a las cosas. Y a veces la vida tiene maneras no tan bonitas de dar regalos, ¿no? El paquete se ve feíto, pero ya que te vas adentrando a lo que hay abajo de ese papel feíto, ves que el regalo no estaba tan mal, ¿no? Y creo que cada persona vive una realidad
desde una lección que tiene que aprender, ¿no? Esta empatía no nace natural. Yo siempre que veo a alguna persona que es como muy relacionada, que no tiene una discapacidad, ¿no? O sea, pero que está luchando por eso, o que así como que tiene ciertas líneas de pensamiento y que yo digo, me suena familiar, casi siempre ha tenido algún contacto. O sea, se nota mucho cuando son personas que ya han tenido al menos un acercamiento con una persona con discapacidad, a personas que jamás en su vida han visto esta realidad y no han querido, ¿no? Porque yo creo que las realidades están ahí, solamente a veces decidimos no verlas. Fátima, ya hablamos de tu conexión con la espiritualidad, tu conexión con tu origen, tu activismo adolescente, activismo adulto en el trabajo. Nos has platicado detrás de cámaras cómo conectas con un Dios. Y me gustaría que como cierre a nuestra audiencia le dejes un mensaje a todos aquellos que se interesan también por conocer nuevas realidades. ¿Qué tenemos que hacer para ser prudentes? A veces llegamos con miedo de saber hasta dónde podemos preguntar, hasta dónde no. Que nos puedes dejar un mensaje de cómo adentrarnos en realidades también y cristal de las perspectivas de las personas con discapacidad, y a qué no le tenemos que tener miedo, o qué nos sugieres, ¿no? Yo creo que en la actualidad, y más los chavos, y es que son más los que nos ven, ojalá, pues tienen acceso a internet, y eso te abre una puerta enorme, pero también hay que tener curiosidad. Yo creo que la curiosidad es algo indispensable para cualquier profesionista, más un abogado, y para las personas en general, pero cuestionar, ¿no? A veces el que alguien esté o no esté en uno de los espacios en los que nosotros habitamos implica que hay muchas historias atrás. Si yo voy a un antro y no hay más que una mujer con discapacidad, ¿por qué solo es ella, no? O si yo trabajo y solamente tengo un compañero de trabajo de la comunidad LGTB, ¿por qué? O sea, ¿por qué solamente es él? Quizá porque no están llegando, quizá porque el entorno no es el más adaptado, quizá porque hay carreras en las que todavía hay aún mucho más cerrado el círculo de incidencia de diversidades en general, no mujeres, personas de la comunidad LGTB, personas con discapacidad. O sea, hay algo, el hecho de que no estemos tan diversos implica mucho, ¿no? Entonces, a partir de ahí y de lo que te mueva, ¿no? Ojalá fueran las personas, yo nunca voy a poder dejar de ver la parte humana, pero si no te mueven las personas, pues que te mueva el medio ambiente, que te mueva la ética de la IA, ¿no? Que hablábamos hace rato, o sea, que te mueva algo, pero que te mueva, porque al final también es bien padre quejarnos desde el anonimato y desde la comunidad de un smartphone y echar hate en redes sociales, pero pues no haces nada para cambiarlo, ¿no? Entonces, desde ahí, desde eso que no te gusta, ¿qué podrías hacer para cambiarlo? Y buscar acercarte. Hay de todo, o sea, hay 1000 grupos en internet y buscar tener un acercamiento, perder el miedo. La verdad es que todos los colectivos y colectivas que yo conozco están necesitados de manos. Entonces no creo que vaya a haber un colectivo en el que te digan, no, mejor vete. No, o sea, nosotros buscamos que se quieran interesar por nosotros. Entonces, buscar acercarte, ese es el primer paso. De acuerdo, nos quedamos con esto y seguramente con Fátima no tardaremos mucho, y esto lo auguro, en verte en otros espacios de más impacto, como lo has dicho, en esa aspiración de alguna vez estar en la ONU, poniéndole voz a muchas personas que tienen detrás de ti luchando por cosas y causas similares. Entonces esperemos que en ese momento todavía podamos acceder a tener un espacio contigo, siempre, ¿no? Porque auguro que el ritmo que tienes en cada lucha te va llevando más adelante de una manera muy rápida, ¿no? Como espuma en el mar, y te vas acercando y cuando menos te des cuenta nos vas a mostrar que todas las luchas son posibles y que llegar a donde te propones es posible, ¿no?
Ojalá, ojalá. Entonces nos seguimos viendo, Fátima, gracias por Claro que este sí. momento. Esperemos tocar muchas vidas, por lo menos desde este lado yo me considero alguien tocado por tus experiencias, por todo lo que compartes, y esto lo digo también desde mi admiración. Gracias. Entonces, muchas gracias, Fátima. Un Y nos placer. vemos en otro espacio. Muchas gracias a todos. Hasta luego.